¿Del qué vamos a hablar What? ahora? De la iglesia y el poder. Ok, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Goñi y él es el padre César Montijo, mejor conocido como Padre Monti. Padre Monti. Y esto es nuestro podcast y les damos la bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar así en seco, rapidito, el poder de la iglesia y el poder. En el orden que usted quiera. El del conflicto es aquí mi compañero. Porque pero dice tú empezaste. primero es ¿qué? O sea, tú dices que la iglesia y el poder son lo mismo. Hablando de esas dos cosas, sí. El poder que tiene la iglesia y la iglesia que tiene el poder. Ah, bueno, vamos a hablar entonces de eso, de que la iglesia tiene poder. Sí. ¿Y para ti qué significaría que la iglesia tiene poder? A ver. ¿Quieres que te diga? Sí, dilo. Bueno, la verdad es que Lanza. creo yo que mucha parte de la gente que estamos viviendo más afuera que dentro, a pesar de que creamos, no solamente en la Iglesia Católica, sino otras religiones, pero la que nos ocupa es la nuestra, hay una sensación de que la Iglesia ha ido adquiriendo demasiado poder y que está más funcionando, e incluso lo dice el Papa Francisco, más como un ente administrativo, que a veces como una parte cercana a la gente, no aplica para todos, evidentemente, al menos no en tu diócesis, porque, bueno, tu diócesis no en tu parroquia, lo he visto, pero sí como que hay la idea de que no, la iglesia tiene concentrado mucho poder, las riquezas del Vaticano y tal y tal y tal. No digo que sea verdad o no, pero es la percepción que se tiene. Mis caras me delatan de que no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque es que yo pienso que hay mucho desconocimiento de cómo realmente funciona la iglesia. Y también es cierto que hay una larga historia en lo que ha sido la iglesia católica, y pues en esa historia ha habido momentos en los cuales la iglesia se ha alineado a alguno de los poderes terrenales, como de los reyes, por ejemplo, de los emperadores, En aquella época. en aquella época. Pero actualmente, ¿será así? Muchos piensan que sí. Porque Bueno, a veces pues, el Papa estuvo en la cumbre ahí en el G7. sí, que todo el mundo dijo, ¿y cómo? ¿Por qué? Bueno, y otros dijeron, obviamente. A mí me extrañó justo esos dos extremos. O sea, entre la gente que decía, ¿por qué está ahí el Papa? No tiene nada que hacer ahí. Y otros que decían, claro que tiene que estar ahí. Qué bueno que esté ahí, claro. Seguramente los que son católicos, son bravo, quizás algunos no, porque la iglesia está como dividida en dos partes. Los ultras y los contras, por llamarlos así, no es la palabra correcta. Y los que ni fu ni fa, como diciendo, ¿y ese señor como por qué está ahí? ¿Por qué entonces no están representadas todas las religiones y las iglesias? Es que además O el así, grupo de los ricos. bueno, aquí en este caso fue una coyuntura en la última reunión del G7 que me parece que fue presidida por Italia y tuvo la sede en Italia. Y cada país tiene la posibilidad de invitar a algún representante o jefe de Estado de países que no conforman ese bloque económico-político. Como una cortesía. Es simplemente eso, algo de honor y porque quiere el país anfitrión. Y recordemos que el Papa, o sea, los papas en los tiempos modernos son la cabeza de un país, de una ciudad-estado, que es la Ciudad del Vaticano. En el caso de ellos, sí, claro. Entonces iba en calidad de ¿Jefe de presidente Estado? o jefe de Estado. Ajá. No tanto como líder religioso. Y en eso no hay como una equidad con otros representantes de religiones, porque resulta que aquí no es el único país, ojo, no es el único caso de que un jefe de Estado sea jefe de una religión o representante de una religión. ¿Hay más casos? Sí, como la reina de Inglaterra, que es la líder, la cabeza de la iglesia anglicana. Ok. Pero a ver, en este caso una pregunta nada más es como cultura general. Ajá. Cualquiera diría, bueno, si no va como representante de la iglesia porque iba de blanco y no de civil. Ah, pues es por una opción personal, o sea, no te tienen que decir cómo tú vas a ir vestido. O sea, No en supo principio que- el protocolo es que simplemente, o sea, el Papa va vestido de Papa hasta Siempre. de vacaciones, como salió Always, por ahí. siempre. Bueno, sí, ¿Sabes? sí. O sea, yo no tengo ningún problema porque de pronto pareciera que estoy en contra. Simplemente pensé, pues bueno, ¿por qué no? Nunca lo he visto de traje. Ni lo voy a ver, ¿verdad? ¿Quién sabe? Maybe. Bueno, no lo sé, lo que pasa es que justamente el traje, la vestimenta que tenemos los sacerdotes, pues habla de lo que somos. ¿De tu profesión? O sea, ¿Es correcto sí, llamar exacto. profesión? Tú esperas que un militar esté en un acto oficial vestido de militar, y eso era un acto oficial, no era un acto X, como una fiesta de cumpleaños de su hermana. Claro, como ir a una alberca, ¿no? Unas vacaciones. Sí, o a las no andar de vacaciones. militar. Ajá, las vacaciones. Andar de bermudas. ¿Tú cómo andas cuando vas a la playa? Yo no quiero contestar, mejor. Pues Pero como va todo mundo, ¿no? pues Al mar como no todo te mundo, metes así. obviamente.
no me voy no me voy en una túnica, porque es para Santa Misa y están pensando acá. Se pone nervioso, se pone nervioso. Esas preguntas, Goñi, mídete. Ok, bueno, entonces empecemos. ¿Qué tanto poder tiene la Iglesia Católica en general? En general. Riquezas, a través de la cultura... El patrimonio cultural. De la imposición, del miedo. No, vamos a entrarle a lo incómodo y luego nos vamos a lo menos incómodo. Bueno, pues tú mismo pregunta a ver qué se te hace más incómodo. A mí la verdad es que no es que me incomode algo. O sea, yo pienso en toda la gente que de pronto me dice, oye, pues es que yo sí creo en Dios, pero no en la iglesia. Es lo primero que la gente como que pone. ¿Y qué crees que sea lo que ven en nosotros que no les resulta como creíble o convincente? Es que tendríamos que ponerle nombres y apellidos y a mí no me gusta porque si yo veo la iglesia con tu rostro, tengo una opinión y si veo la iglesia con el rostro de otra persona que a lo mejor no ha hecho lo correcto, entonces me causaría un poco de irritación, pero tampoco es justo que por uno pierdan todos, porque aplica absolutamente para todos, ¿no? En un equipo de fútbol, en un equipo de gobierno, un equipo de economía, qué sé yo, hay personas, somos humanos, nos equivocamos y bueno, ok, pues no por uno, el que atropelle un perro se convierte automáticamente en mataperros, dicen por ahí. Aunque la percepción queda. Y la leyenda. Sí. Y las leyendas negras. Malamente, pero cada quien tendría que responder de manera personal cuando se comete algún agravio en cualquiera de las áreas. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Aunque ya al paso del tiempo la Iglesia Católica es un ente, es una entidad que tiene tantos siglos detrás que inevitablemente caemos en ciertas imágenes y leyendas y por eso el hecho de que, como comentaba hace un momento, algunos reyes se hayan aliado a la Iglesia o la Iglesia se haya aliado a algunos reyes y gobiernos ha hecho pensar que la iglesia efectivamente tiene un poder. Ahora bien, ¿qué poder tiene la iglesia? Tú me dices. Yo pienso que es el poder espiritual, pero no es el poder terrenal. Y dicho así, pues sería un poder que va más en línea de la inspiración, más en la línea de un horizonte de valores, de propuestas, de un mensaje, pero que en algunos tiempos, obviamente, se alió con los gobiernos que imponían como única forma de pensar la normativa cristiana, por ejemplo, en las épocas de la cristiandad, en la Edad Media, Renacimiento, también en algunas dictaduras, por ejemplo, como ocurrió en la España de Franco a inicios del siglo XX. Y eso ya genera que la iglesia, o mejor dicho, toda la visión cristiana católica tenga pues directamente una influencia en cómo debe vivir la gente, incluso con restricciones sociales. A ver, me queda perfectamente claro, pero por ejemplo, si hablamos de Jesús de Nazaret, él fue el que no vino a establecer una guerra en contra del poder. En aquellos tiempos, pues era el poder romano el que permeaba y el que mandaba y el que etcétera, ¿no? Él mismo lo dijo. A ver, ¿quién está en la moneda? Pues, ¿quién es el emperador? No sé. ¿El emperador? Sí, ok, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como que dijo, no vengo a meterme en problemas, yo vengo a hablar, a presentarles al Padre, hablar de una forma distinta de creer, de amar y no de tener miedo. Eso es lo que yo interpreto y creo. Pero entonces el poder de Cristo, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, creo que está y debe de estar fundamentado en el amor. ¿Voy bien o me regreso? Va por ahí, yo creo. Es que justamente Jesús es una influencia tremenda para personas que no tenían nada que ver con la idiosincrasia judía. Ni con tanta regla, por ejemplo. Ni con tanta... Sí, con la manera de vivir el mundo que tenía Jesús y a quienes él le predicó primero fue a la comunidad judía. Ajá. Lo impresionante es que su mensaje desde un primer momento fue recibido, fue bienvenido por gente que no eran judíos y que los mismos discípulos de Cristo llevan ese mensaje más allá de las fronteras culturales de lo que es el judaísmo y más allá de las prácticas religiosas del judaísmo. Eso pone en peligro un proyecto que es un sistema global que es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, heredero de la política de fue el discípulo de Aristóteles, este emperador que llegó el helenismo a todo lado, Alejandro Magno, ¿sería? Creo que sí. Alejandro Magno, así es, sí, ya me acordé. Alejandro Magno fue el primer rey que extendió su dominio más allá de culturas y religiones en lo que es Grecia, actualmente Grecia, porque él era de Macedonia. Y entonces después de Alejandro Magno se divide ese reinado que llegaba hasta la India y surgen otros reyes en cada sección hasta que emerge el Imperio Romano y se hace de la estructura helénica que ya existía con Alejandro Magno y le extiende hacia el norte del centro de Europa, toda Gran Bretaña, el norte de África y más allá incluso de lo que es la India, llegando ahí a colindar incluso con pues ya las batallas con los hunos y con otras tribus, ¿no? Pero lo que voy es que el Imperio Romano
se erige como un sistema que trasciende culturas y que unifica religiones, o mejor dicho, las absorbe, pero el cristianismo surge como una fuerza que va en otra dirección que no es la del Imperio Romano. Desde un primer momento, así como resumiendo, y perdón por el rollo histórico, tú me regañas porque agarro como que me pongo a contar historias y me le quiero hacer preguntas porque nos lleva hasta la prehistoria. Pero está bien porque tenemos una idea más clara, ¿no? La gente va a decir, yo no sabía eso. O sea, lo primero, que el cristianismo es cierto. Tú dices, Jesús de Nazaret no se alió con los poderes. No se alió con el emperador romano. Ni vino a pelearse. Ni vino a pelearse con él. Pero el movimiento cristiano surge con una dirección que va en una línea diferente a la del imperio. No en contra, pero sí diferente. Y esa disidencia que no es en contra del imperio le comienza a molestar al imperio y por eso desde un primer momento existen las persecuciones o los ataques contra el cristianismo y contra los que se resisten a seguir la influencia cultural de Roma. Digamos que justamente por eso pasó lo que pasó y fueron creando como alianzas, ¿no?, con los líderes religiosos de aquella época. Sí. Pero si realmente la idea del nazareno hubiera sido venir a enfrentar al poder, pues entonces no le predica, como tú dices, a quienes empezó a predicar, que eran los judíos, ¿no? O a los pobres. O a los pobres, porque en realidad pues, había muchas divisiones y muchos grupos y etnias, no sé cómo se llamaba, ¿no? Y entonces pues, hubiera venido, pues, de otra manera, ¿no? Como el rey que era y hubiera llegado, pues, no sé, muy distinto, pero no fue así. No fue así. Entonces, digamos que el nazareno, Jesús, por el que estaba fundamentada y en donde se sostiene la iglesia católica, incluso la cristiana y algunas otras que por ahí tienen similitud. El cristianismo en general. El cristianismo en general, para no entrar en problemas. Yo tengo amigos cristianos y los aprecio mucho, los quiero mucho. Pero entonces, era distinto el poder, digamos, que era del amor, muy romántico, pero pues movía masas y hacía milagros y etc. Es que sí, ahí hablamos de un poder de convocatoria, de un poder el movilizador. Influencer que en el mundo fue, ¿no? Sin duda alguna. Sí, bueno, aunque ahora la palabra influencer se ha desvirtuado bastante para mí. Él es uno de ellos, pero bueno. No, ya no soy influencer. Yo soy creador de contenido. Bueno, it's the same. Ok. No, it's the same. Creo que it's the same. Más o menos. Pero entonces... A mí no me paga nadie. No, me queda claro. Ok. No. Yo hago ¿Es que cosas. a los influencers les pagan? A muchos sí. O sea, lo que hacen, lo que se mantiene... O sea, ya influencer es una profesión. No les paga nada, pero mire, lo que compre esta torrecita en el 01800. Los patrocina gente. Y claro, yo no estoy hablando en contra, es que son mundos vivendi y de hecho de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, es parte del negocio, no hay que criticar eso porque lo acaba uno ahí adentro. Y... Son personas que promueven productos y que influencian el mercado y las opiniones de la gente. Pero en este caso Jesús no quiere un coto de poder ni de influencia. Él simplemente es como es, tiene seguidores, eso se multiplica exponencialmente incluso con gente más allá de su propia idiosincrasia. Pero eran un montón de seguidores que tenía. A lo mejor porque hacían milagros les daba pan y les convertía el vino en... el agua en vino y etc. Existen los signos, sí, que hubo y que están reportados ahí, digamos, en la Biblia, en los evangelios. Pero incluso independientemente de eso, de que tú aceptes que ocurrieron esos prodigios, esos milagros, existe ese gran movimiento social. Y entonces el imperio lo ve como algo sospechoso, peligroso, no controlable. Por eso de pronto empezó a tener tentación y empezó a coquetear con algunos líderes que tiempo más acá, como tú decías, realmente ya hubo una alianza ahí de poder entre la iglesia. Pero en un primer momento hay una gran resistencia del cristiano hacia el poder, porque es connatural al cristianismo no aliarse al poder terrenal, porque el influjo de acción del cristianismo no está en vamos a convencer al rey y vamos a ser un reino o un país católico o un país cristiano. Eso no está en el proyecto del cristianismo. Okay. Aunque sí hay una influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque los cristianos desde un primer momento, por ejemplo, tienen todos sus bienes en común y los comparten. Eso está documentado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otras fuentes históricas que los cristianos compartían sus bienes. ¿Y como a quién se le ocurriría esto? Pues eso viene de la caridad cristiana, del cristianismo, de que todos son familia. Esa forma de pensar no existe más que empieza a surgir desde ahí. Y también el hecho de que los que son soldados pues renuncian a las armas, se renuncia por ejemplo al matrimonio, se renuncia a muchas cosas que socialmente se vienen dando. Y la cosa más grave para el Imperio Romano es que mientras que los romanos asimilan todas las religiones que encuentran a su paso, el cristianismo no se quiere asimilar al Imperio Romano. No, o sea, los romanos, por ejemplo, eso lo comentamos en otro episodio. Es adherirse, ¿no? O sea, incorporar la religiosidad de cada pueblo por donde pasa el imperio.
justo lo comentamos en el podcast pasado, que cuando llega el Imperio Romano a Egipto, absorben los dioses egipcios en los templos romanos. Y tienen un lugar de culto ahí, un altar para cada dios. ¿Ustedes adoran a estos dioses? Pues los metemos, ponemos unos altares para sus dioses. Pero no se oponen a la religión o a la religiosidad de cada pueblo. Y sin embargo, el cristianismo... pero ¿qué pasa? Que se les pide que adoren al emperador como señor. Era como la Dios. condición. Era una condición. Les damos chance, pero aquí... Pero el emperador es el dios. El patrón es el patrón. Es patrón. El cristiano no adora al emperador. Entonces nace la frase Jesús es el Señor. Que para mí es como muy normal, ¿no? Sí, porque así lo reconocemos. Pero es que la palabra Señor, Kyrios, es la palabra que solamente se le da al emperador romano. Entonces eso sucede así. Y los cristianos desde un primer momento son gente insurrecta. Son gente que reconoce como al mero al jefe de jefes, a un carpintero que fue crucificado y dicen que resucitó. O sea, eso sí lo ven directamente el emperador y la gente del sistema romano, del imperio, pues como una confrontación, como una rebeldía. Y por eso viene como ese distanciamiento hacia el poder. Ahora estamos hablando de los principios, ¿no? Así es. Ya si nos venimos un poco más para acá, un buen trancazo, pues hubo una clara alianza entre el poder que controlaba el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Como reyes o príncipes, o etcétera. Y quienes, es más, dicen, no sé, acláranos, que hasta ellos ponían a quién iba a ser papa. A los Era obispos. influencia. Sí, bueno, en lo que es la época antigua de la Iglesia Católica o del cristianismo en sí. Que hablamos más o menos como de entre qué año y qué año. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del siglo IV con la historia de Constantino que mencionábamos en el podcast pasado. El que patrocinó el concilio. Desde entonces sí lo patrocinó, aunque el concilio fue hacia un lugar que él no quería, que fue... Siempre defiende, pero me gusta porque de eso se trata. Tenemos que aprender. Ok. Sí, porque dicen, es que como él pagó, al final salió lo que él quiso, pero no salió lo que él quiso. El que paga, manda. Pero parece que no le salió. En este caso no le salió. Ok. Entonces, otra vez... Al menos es lo que nos dicen. Es que se dice, pero en la historia documentada en el mundo académico y en lo que es la arqueología y en los escritos de los padres de la iglesia, que son los escritores también de la antigüedad, viene esto. O sea, realmente... O sea, no es un reel que alguien se le ocurrió y lo subió. O sea, realmente es algo que existió y está documentado. O sea, que como patrocinó, entonces él mandó. Y como patrocinó, él impuso el cristianismo con todo lo que es ahora el catolicismo. Pues sí hubo un antes y un después de Constantino. Y muchos lamentan eso porque hubo una masificación del cristianismo. Después del edicto de Milán, que Constantino proclama que el cristianismo es la religión oficial del imperio, existe, pues, con mucha gente, para quedar bien con el emperador, acepta el bautismo. ¿Por qué? Si no, pues pierden la ciudadanía. Okay. Entonces, eso genera que el cristianismo pase de ser un seguimiento por convicción a algo por simplemente una norma social. De perseguidos a oficiales, por llamarlo así. De perseguidos oficiales, exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando esto sucede? Cuando esto pasa, el mayor acto de santidad antes de Constantino era el martirio, era resistirse a aliarse con el poder político. Y los grandes santos eran gente que, como mínimo, como Atanasio, sufrió persecución y fueron exiliados, obispos que fueron destituidos por el que el emperador querían que dijeran que Jesús no era Dios, sino el primero de todas las criaturas, pero no Dios. Eso era el arrianismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que se oponían, digamos así, al gobierno o al imperio, ya no había esa oposición como tal, porque ya se les permite el culto. Entonces, el mayor acto de santidad ya no es el martirio, ahora comienza a ser el distanciamiento, iba a decir distanciamiento social, pero casi. O sea, el retirarse de la ciudad e irse aparte. Mencionaste culto. ¿A qué te refieres exactamente? El culto. O sea, los templos, los espacios de sacrificios, los espacios de religiosidad, dejan de ser espacios dedicados a muchos dioses y se convierten en espacios para solamente darle culto, adoración a Jesucristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces digamos que de tajo, por decretazo, desaparecieron todos los demás. Por decretazo. Se expulsaron, por ejemplo, los dioses de la iglesia, del templo de todos los dioses romanos, el Panteón, que todavía existe en Roma, que es una cúpula completamente esférica, sí, que en geometría, es una obra es maravillosa. El edificio romano más antiguo. Que se conserva en pie íntegro. Pues se convierte en la Basílica de Santa María. En una Basílica de Santa María, creo que de Todos los Santos, me parece. Y otros espacios como la Basílica de Letrán,
se dedican al culto cristiano. Las basílicas a nosotros nos suena mucho como, la iglesia. Pero basílica significa el edificio del rey, el edificio del emperador, que eran edificios de usos múltiples y también tenían una parte para sacrificios y culto a los dioses. Se dedica solo para el culto a Cristo. O sea, desde ahí como que sí se ve un poquito el tema del poder, ¿no? Porque si es que justo como lugar del rey. Al final el poder, como la mentalidad de Constantino es romana, gobernar es dominar todo y también es religioso. Entonces, por eso el gran logro de Constantino es ir con el ritmo de esa sociedad que abraza el cristianismo en sus élites intelectuales o incluso en la gente más influyente en el ámbito social, por ejemplo, en la atención a los pobres, a los enfermos, en las movilizaciones de distinto tipo, pero luego se masifica el cristianismo y ya deja de haber esa convicción. Entonces, ¿cómo demuestra alguien que quiere ser radical, que quiere ser santo, que quiere destacar como seguidor de Cristo? Ya yéndose fuera de la ciudad, fuera de la civilización. Y entonces comienza el fenómeno en el siglo IV de los monjes. Y de las comunidades que se van a lo lejos, se van pues a una montaña, se van al bosque, a hacer oración y a seguir radicalmente a Cristo, pero al margen de la ciudad o al margen de la civilización, en este caso romana. Eso genera que los monjes empiezan pues a tener un estilo de vida muy al margen de los poderes terrenales. Y eso nos va a llevar a una siguiente etapa para entender por qué la iglesia agarró poder. Porque el monasterio tiene que ser autosubsistente y los monjes, sobre todo ya en la época, digamos en el siglo VIII en Europa, con San Benito de Nurcia, ellos lo que hacen es, su lema es ora y labora. Ellos se dedican a la oración, pero también para subsistir, pues trabajan tierras. Entonces los monjes cultivan la tierra del bosque, la tierra silvestre, la tierra de nadie. Pero después, con el paso de los siglos, empieza a haber colonos en esas tierras. Los monjes quieren dedicarse a la oración y entonces le ceden el uso de esas tierras a campesinos. Para que se los trabajen. Para que trabajen la tierra. Y los monjes pues, se dedican a orar. ¿Qué sucede? ¿Listos? Sí, muy listos. Pero ¿qué pasa? Que las tierras... Tú trabajas. ¿Mande? Yo rezo, tú trabajas. Ándale, sí. Ya hacemos una división para que... Que no está mal. Que aquí no lo suyo, pues. Que aquí no es suyo. Ahora bien, uno puede pensar como que en abstracto, qué buena idea, pero resulta que hay pueblos bárbaros y hay tribus bárbaras en Europa, en el centro de Europa, al norte y también en África. Entonces, los monasterios requieren quien los defienda. Y la labor de defensa, los ejércitos, ¿quiénes los tienen? El poder. Los reyes. Y entonces comienza a haber una migración ahí de entre, otra vez, ¿por qué se tiene que aliar la iglesia con el poder? Primero decíamos, con Constantino comenzó a ser un tema de ciudadanía. Con Constantino, incluso después en el llamado Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es lo que quedó después del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano y entonces se muda de Roma a Bizancio, Constantinopla, la ciudad de Constantino. O sea, todo eso ya ven. Y ese imperio, ese reinado sigue hasta el siglo X prácticamente. Y toda esa mentalidad de que el cristianismo es necesario para hacer civilización o para mantener un orden y un control social, se mantiene en esa alianza entre los reyes y los obispos. Pero también desde un primer momento, el Papa defiende el derecho a la autodenominación y elección de los obispos, que las coronas no nombren a los obispos. Y eso es una fuente de pleitos en toda la historia de la iglesia antigua y medieval. Canija, o sea, llega hasta el siglo prácticamente 18-19. Que es, por ejemplo, donde hay algunos periodos no muy gratos de algunos dirigentes del papado, ¿no? Se habla de apellidos como los Medici, como los Borgia. Sí, ya, en el Renacimiento justamente es lo que sucede. Escandalosos, ¿no? O sea, la iglesia no necesita tierras o terreno. Pero ¿qué sucede? Los monasterios necesitan quien defienda sus tierras. Entonces se hacen de vasallos, fieles al abad o al jefe del monasterio. Pero también en algunos casos se hacen aliados de príncipes o duques o gente que tiene ejércitos para defenderlos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya el dominar o aliarte con un monasterio, que llegan a tener tierras extensísimas, comarcas enteras, los monasterios.
aliarte con un monasterio, hacerte de un monasterio, ya te da poder, te da economía, te da tributos. Entonces empieza a haber ese interés. Y eso llega al extremo de que incluso para defender al papado, o que el papa que está en Roma, pues también los nobles le ceden terrenos en todo alrededor de esa provincia. Se crean los llamados estados pontificios. El papa comienza a tener también un terreno y un ejército para defender ese terreno, porque es que acordémonos que las fronteras del occidente y de los países de Europa no se definieron por acuerdos políticos, muchas veces se definieron por guerras. La ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte y ese tipo de tensiones que hubo siempre hasta prácticamente mitad del siglo XX. Entonces, por eso el Papa tuvo ejércitos. Los papas tuvieron ejércitos a finales de la Edad Media. No solo ya nobles que los defendían, que el rey de Nápoles, el rey de Sicilia. Ya directamente el Papa tenía su cuerpo de personas que, bueno, de un cuerpo armado, nada menos. Sí, sí, sí. Y llega hasta lo que hoy día encontramos con la llamada Guardia Suiza. Sin embargo, ese poder, pues se lo pelean las coronas europeas. O sea, que un hijo tuyo sea cardenal, un hijo de un rey, por ejemplo. Era muy importante. Era muy codicioso. Era muy codiciado, mejor dicho. Sí. Que el hijo del rey de Nantes, el hijo del rey de Inglaterra, de todos ellos que fueran cardenales. ¿Para qué? Pues para votar, para tener una influencia directa en toda esa región estratégica del Mediterráneo. Es probablemente como llegaron a ser papas algunas de estas figuras, ¿no? Pues algunas figuras sí, fueron formados, así como hay gente que desde joven forma a su hijo para que sea militar, pues también había quienes formaban a sus hijos para que fueran clérigos y eventualmente ascender en esa escala, que en aquellas épocas sí había como una escala, un carrerismo, una serie de grados para poder incluso aspirar a ese purpurado o ser cardenal. Que entonces digamos que sí hubo una alianza, digamos, entre las personas que ostentaban el poder y la propia iglesia, por lo que nos has explicado, ¿no? Porque me convienes, porque te convengo, porque juntos nos hacemos más fuertes, etcétera, etcétera, porque había que defenderse de muchas agresiones. Pero entonces... Sobre todo la de otro movimiento cultural y religioso que fue el Islam. Es correcto. Que digo, a la fecha sigue habiendo encontronazos ahí terribles en el mundo, ¿no? Con consecuencias que ya conocemos y que seguramente hablaremos en otro momento, aunque sin entrar en polémicas, porque la verdad es que cada uno podrá tener su razón histórica o no. Pero el hecho está que entonces en esas elecciones de pronto de algunos personajes incómodos, ¿no? Porque de pronto tú ves la lista o el listado de papas que tiene la iglesia desde Pedro hasta el actual, que es Francisco. Y entonces cuando tú dices, oye, no, pero como que se quieren brincar algunos, porque no hablemos de eso, ¿no? Porque es una parte como incómoda, pero existió como historia, ¿no? Gente muy escandalosa y que, bueno, dicen hasta una papisa hubo, yo no sé si es cierto, no hubo una película, una serie, qué sé yo. Hay muchas leyendas urbanas, evidentemente, pero ¿qué pasaría? O sea, realmente si hay historias ahí muy truculentas que tú dices, no, hombre, aquí el Espíritu Santo no pasó. Ok, bueno, si te fijas en esa historia, porque generalmente los libros de historia cuentan la historia de las cortes, la historia de los reyes, la historia de los emperadores, pero también existe la historia de los santos. Y esa es, yo creo que la historia de la iglesia más genuina. Requiere al menos de también ese contrapeso o esa coordenada que se nos pasa por alto. Ok, pero sí hubo gente incómoda, ¿sí? Hubo. No te lo voy a negar. Puede haber, hay artículos, sigue documentando, hay evidencias. Y la iglesia no ha destruido ninguna de esas evidencias. Porque de hecho, bien pudo haber hecho, si con tanto poder tuviera, pudo haber borrado todos esos registros y no borró nada. Varios papas han pedido disculpas y perdón, ¿no? Sí. Por ciertos eventos. Y uno dirá, bueno, pues este papa, como, ¿por qué si le fue al otro? Bueno, ¿es cierto o no? Creo que sí. Hay un papa que odiaba tanto al que antecedió, que lo mandó a desenterrar y le hizo un juicio. O sea, dices, sí, como en qué cabeza puede caber eso, que ya todo carcomido, desfigurado y seguramente no olía muy bien. Es cierto. Y a mí, o sea, sí me da un poco... me quisiera tener los datos en mi mente y yo lo sé. O sea, Guañi, yo te lo he dicho, a mí la historia me cuesta, aunque no parezca. Eso dice. No me aprendo los datos, me aprendo el chisme. ¿O será que soy más chismoso que historia? Cuéntanos el chisme. Pero no, o sea, nada más es como para puntualizar que sí hubo una época ahí, ¿no? Que fue media, no sé si oscura sea la palabra correcta, pero que a lo mejor gente que cayó ahí nada más por el deseo de tener el poder y la venganza, y que si los Montescos y los Capuleto, que nada tiene que ver con esa película, como por dar un ejemplo, ¿no? Porque yo también soy muy malo para eso, no me acuerdo de los Medici, que dicen que eran muy buenos y que sí, los financiaban Medici, mucho. Los Borgia. Los Borgia, Y los
Ay, se me Hay olvidó como un tener- par más de apellidos ahí que cuando vas a Europa y te no, pues aquí Las fulanito y casas y las perenganito. mansiones, ¿no? No, ese sí, Vilas. o si había varo, si había dinero, Los si había poder. Farnese y otros así. Exacto, entonces, y dice que es malo para la historia, pero bueno, efectivamente, sí existieron, ha sido una parte incómoda, entonces sí ha habido momentos en los que la iglesia ha ostentado un poder, haya sido, como dice el chiste, no, pero sí lo ha tenido. Que ha habido un esfuerzo, ¿qué te late? ¿Desde Juan Pablo I a lo mejor? Es ¿O que antes? justamente, mira, tú estás hablando de lo que ya te tocó vivir. Ujú. Pero gracias a Dios No, existen tampoco también... soy tan grande, o sea, yo soy como de Benedicto para acá. Te- O sea, yo no soy de los Medici, ni de los Borgia, ni de... A mí ¿Qué no te me pasa? tocó Juan Pablo I, Lo siento Ay, duró mucho. 30 días, hola. O sea, Juan Pablo II, no, duró 33 días. 33 días, Juan Pablo I. Pero te tocó. Que dicen que... Yo también soy del Bueno. siglo pasado, pero no me tocó Juan Pablo I. Ok, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de lo que tú viviste hubo mucha historia. Perdóname, pero como dijo aquí el Perdona, pero personaje... discúlpame. Pero, ok. Ahora, ¿qué pasa? Yo les comentaba que la historia de la iglesia no es la historia de las cortes europeas, no es la historia de las guerras. La iglesia atravesó todas esas épocas, sí, hubo cosas vergonzosas, hubo cosas extrañas, cosas movidas, cosas chuscas, cosas así incluso funestas, macabras. Pero está la historia de los santos. Entonces, justamente hablábamos de los monasterios. okay. Los monasterios, para sobrevivir, ocupan tierras, para defender las tierras se ocupa gente, y si no bastan los campesinos para defender esas tierras, pues se alían a reyes y a ejércitos. ¿Qué sucede? Que junto con ese esfuerzo, existen santos que intentan que no se pierda la esencia de la espiritualidad y que los monasterios se conviertan en genuinos focos de cultura. Names. Names. Pues justamente en donde empezó todo Montecassino, por ejemplo. Y otros monasterios, Cluny, por ejemplo, donde se copian los textos no solamente cristianos, sino también de la antigüedad grecorromana. Ok, pero estamos hablando de comunidades. Pero Comunidades. como santos, ¿quiénes, por ejemplo? Santo San Bernardo, San Porque Mayel, siempre saca San- Satanasio. ¿Quién es el que siempre... Bueno, ajá, pero pues por la época es de el San pariente, Constantino. yo creo. No se pedirá Montijo. No, es Montijo el Atanasio. Y Lo que tiene pasa es hartas tierras allá en que Europa. que me va a heredar tierras allá en Europa. Ánimas. No, pero sí, justamente, en los tiempos, por ejemplo, en que existen las ciudades, donde hay una gran riqueza, el comercio y todo eso, nacen las órdenes como los franciscanos. Ok. Que ellos, pues, proponen un estilo de vida más sencillo, donde el Pero evangelio se muy viva. más sencillo. Muy. Donde el evangelio se viva en su esencia. Se Porque vestían se de habían sayal perdido. y- El cristianismo se había perdido en usos sociales, en costumbres, y se había olvidado del evangelio como espiritualidad, como un camino de conexión entre hermanos, también de la fraternidad, no solo entre los humanos, sino con la naturaleza. Hay muchas cosas que están en el patrimonio franciscano. Los santos, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila, Ujú. Santa Teresa de Jesús, comienzan a recuperar que los monasterios no sean centros económicos, sino Son centros como de los años espirituales. 1500 Ya por estamos ahí, hablando del siglo, por ejemplo, son muchos siglos de diferencia. San Francisco, siglo XIII. Santa Ajá. Teresa, siglo XVI y XVII. Ah, bueno, sí, ahí. Sí, hay hay un mucha trecho. diferencia, pero digo porque son como santos que le suenan mucho más en general, son populares aquí en De San México. Juan Diego ni hablamos, ¿no? Pues ya, más padre. Eso es otra cosa. Pero también, ese es otro punto, por ejemplo, de la historia. Cómo la historia de la iglesia se puede contar desde la perspectiva de los acontecimientos de la Virgen María, en relación a la Virgen María. Ok. Es una historia que explica mucho más que Que lo causa ocurría muchas con los- aristas en algunos años y hablaremos de eso en algún También. momento para dedicarle También podemos el hablar tiempo de que eso. corresponde. Pero, a ver, entonces, ok, ¿la iglesia ha tenido o no ha tenido poder? Sí, sí ha tenido poder. Ha habido lugares y épocas en las cuales al poder le convenía aliarse con la iglesia católica. Ya la iglesia con el poder. Y algunas, sí, estructuras eclesiásticas con el poder. Pero siempre ha existido la fuerza social de algunas personas que fueron líderes carismáticos que piden volver a la raíz, no perder de vista lo espiritual, primar la cercanía hacia las personas, hacia los derechos de los que no tienen una representación. Ok. ¿Y por qué hablé de San Francisco? Porque justamente San Francisco empieza una orden que luego se hacen misioneros, van por todo el mundo y llegan a México. Entonces encontramos a Fray Motolinia, encontramos a Fray Bartolomé de las Casas, personas que predican y que le dicen a los reyes de España que respeten los derechos de los habitantes autóctonos de nuestra tierra.
Mucho se habla de la colonización, mucho se habla de que Era los Isabel la reyes... Católica, ¿no? ¿Mande? Era Isabel la Católica. La Isabel reina. la Católica, sí, y otros. Mucho se habla, o el rey Felipe II. Entonces, mucho se dice que que los colonizadores arrasaron, sí, pero no se habla de la parte de los misioneros que construyeron, que consolaron, que aliviaron, que incluso defendieron a algunos de los pueblos que estaban ahí. Arrasaron es, por ejemplo, que nos saquearon, no sé cuánto, ¿no? Sí, que saquearon y todo, pero hubo un Que comercio. finalmente no eran los misioneros, eran quienes venían, ¿no? Que eran, dicen que puros bandoleros a los que contaban. Lo que pasa es que hay un registro de esto en espacios públicos, no de la iglesia. Por ejemplo, en Tlaxcala encontramos en los murales que representan toda esta historia de los pactos y las alianzas que hubo entre Hernán Cortés y, entre otros, los tlaxcaltecas. Hubo un intercambio comercial, un intercambio cultural, se respetaron las leyes y usos y costumbres de cada región, no se borró, no hubo un genocidio que borrara la civilización prehispánica. A Tenochtitlán sí le fue en feria. O sea, lo que es la Ciudad de México actualmente, sí que hubo... ¿Por qué? Pues porque los pueblos enemigos de Tenochtitlán fueron los que se aliaron a los españoles. Pero luego la parte de la religión no fue por decreto que se extiende el catolicismo y el cristianismo en México, en el actual México, sino que fue por el acontecimiento guadalupano y por la santidad de muchos misioneros, como por ejemplo Fray Junípero Serra, que me parece que hoy que estamos grabando este podcast es memoria suya. Fray Junípero fue también, creo que franciscano, que recorrió toda la costa Pacífico hasta el norte de Estados Unidos, Sí. fundando las misiones. Sí. Entonces la fundación de las misiones no fue obra de la corona, fue una obra de los frailes que le enseñan a la gente medicina, agricultura, artesanía, orfebrería, metalurgia y cómo ser autosuficientes con esta escuela que viene desde los monasterios, que el cristianismo va junto con el progreso social. Porque a diferencia de los monasterios orientales, digamos de las grandes religiones orientales donde el monje se aparta del mundo y vive de lo que la naturaleza le da, como nosotros los cristianos tomamos el libro de Génesis como referencia de que estamos en el mundo para trabajar la naturaleza y sacar riquezas, es por ello que los monasterios son focos de tecnología, de ciencia, de cultura. Y luego ya los misioneros se llevan esa misma filosofía a los pueblos que van evangelizando. ¿Cómo se llaman las ciudades más grandes de California a Estados Unidos, por ejemplo? A ver. ¿Me preguntas? Sí. No me acuerdo. Nombres. Pues, ¿cómo no tú has ido a California? San Francisco. San Francisco. San Diego. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Por qué tienen nombres así tan religiosos? ¿Nunca te habías preguntado? Ilústrenos usted. Bueno, pues es porque son consecuencia de las misiones. O sea, son ciudades fundadas por misioneros. Bueno, de hecho no te vayas tan lejos. ¿Cuál es la leyenda que viene en el billete del dólar? ¿No? En el dólar. En God We Trust. Pues sí, confiamos en Dios, aunque eso viene de otra procedencia cultural. Bueno, pero al final del día Pero sí sí, hay mucha religiosidad. En Estados Unidos hay mucha religiosidad. Entonces, a lo que voy es que no nos olvidemos que no todo ejercicio de crecimiento social viene del gobierno o viene de los poderes terrenales de los reyes, sino que también en la misma misión cristiana genera desarrollo social, genera progreso, genera cultura, genera alfabetización, genera salud. ¿Y qué pasa? Que ahí viene otra vez la pugna. Otra vez viene el choque con el poder. Cuando, por ejemplo, encuentras ciudades como Puebla, que el centro son solamente noviciados y universidades y centros de estudio y de promoción de la fe. ¿Qué pasa cuando el pueblo quiere denominarse como república y como con un pacto social y ciudadano? Entonces se le quiere quitar el poder a la iglesia. Ese poder cultural, ese poder económico que también lo tiene. Y nacen, por ejemplo, en todos los países del mundo movimientos revolucionarios como lo que hubo en Francia, también en México, que eventualmente generan las leyes de reforma. Sí, claro. Con Benito Juárez. Y le quitan a la iglesia su presencia, sus propiedades y todo, se lo dan al pueblo. Bueno, se lo dan. Es administrado por el gobierno. Ahí viene otra vez, ¿por qué el poder se interesa en la iglesia? ¿O por qué hay ese choque? ¿Por qué hay esa tensión? Bueno, aparte porque es más fácil llegar a una mesa que está servida, ¿no? Que tiene a la gente, etcétera, etcétera. Ajá. Pues arrebata, ¿no? Arrebatas. Y pues ya, te haces del poder. O sea, finalmente yo creo que aquí no se trata de cuestionarle a la iglesia si realmente ha tenido poder, porque donde hay más de dos personas y hablan de algo o dirigen algo, pues hay poder, ¿no? Alguien gana, negocias. Creo que esto viene desde siempre, no nos debe de extrañar, no nos debe de asustar. Y bueno, solamente que los tiempos han cambiado, la gente interpreta el poder de una manera como distinta,
y hay malestar en las personas que no conocen o no tienen acceso a los datos que tú, por ejemplo, nos estás compartiendo, que me parecen muy valiosos. Yo ya los conocía porque tú me los habías contado y porque entonces me llevó a investigar un poquito más y no irte nada más con la finta de que sí, que les quiten todo y que el Vaticano y que no sé cuánto y que puedan mantener a todos los pobres. O sea, no. Estamos hablando de una riqueza cultural, por ejemplo, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, que me parece emblemático. Cuando mucha gente habla de el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que es el padre de la independencia de México. El padre de la patria. Padre de la patria, simbólicamente mucho ha caído en la figura de Miguel Hidalgo. Tú sabes que Miguel Hidalgo, mucho antes de sumarse al movimiento independentista criollo, porque eso es, no fueran mexicanos, eran criollos, que no les quito mérito, pero al final, él tenía una escuela de oficios. Él daba educación allá en Dolores Hidalgo. Ayudaba a la gente a tener un aprendizaje de cosas técnicas para la vida, para subsistir, para estar sanos, para estar bien, prósperos. Entonces, ese poder de la iglesia, no te lo voy a negar, es más, incluso a propósito lo buscamos. Buscamos la promoción social. No le des un pez a alguien, enséñale a pescar. Eso es parte de las enseñanzas que, por ejemplo, San Juan Pablo II ha pedido que por favor, que se repliquen, que se diga. La fe católica, la fe cristiana en general, no está peleada con la prosperidad, con el bienestar, con la riqueza que podemos generar con el trabajo, con la creatividad, con también un manejo sensato del dinero, en promover a otros para que crezcan, para que emprendan, para que salgan adelante. La verdad es que a mí no habría que convencerme y creo que tampoco tendríamos que convencer a nadie porque, bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Lo cierto es que lo recomendable siempre es que se investigue, ¿no? Que no te quedes con lo primero que escuchas, menos con tantas cosas que circulan en las redes sociales. Son una maravilla, nosotros estamos haciendo uso de ellas, pero no se vayan con la fita, no crean todo lo que oigan, incluso lo que decimos nosotros. Cada uno tiene que sacar su propio criterio de qué es lo que esté escuchando, lo que quiere ver, lo que quiere aprender, pero de que ha habido una sociedad, por llamarlo así, entre todas las religiones, no solamente el tema de la católica, entre las religiones y el poder en el distinto momento que la historia se está escribiendo, eso es real. Completamente. Y hay un capítulo también interesante en esa historia del poder en la iglesia. Todavía nos quedan unos cuantos minutitos más de grabación en esta sesión, que es cuando al Papa se le quita sus terrenos. Sí, eso es un antes y un después. Ya estamos hablando de... Ya estamos hablando de finales del siglo XIX, la revolución de Garibaldi. Ya estamos hablando aquí de Vittorio Emanuele, que promulga la República Italiana, y entonces al Papa se le quitan sus terrenos. Una buena parte. Casi todo, porque nada más se queda lo que es actualmente la Ciudad del Vaticano, que es pues del tamaño de una colonia o muchísimo menos que una delegación en la Ciudad de México. Okay. Es un espacio geográfico mínimo, donde están los jardines y el palacio del Papa en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro, los complejos de oficinas de los dicasterios, la plaza y tantán. Y tantán. Porque la calle que une la plaza de San Pedro con las vialidades de Roma, la Vía de la Conciliación, que así se llama, ya no pertenece a la Ciudad del Vaticano. Sí. Es de Italia, ¿no? Ya eso es Italia, ya eso es Roma, la ciudad de Roma, la municipalidad de Roma. Ah, chiquito, pero sí, hay poder. La verdad es que sí, porque aunque uno diga que no, o sea, tú sientes algo que es extraordinario, bueno, para quienes somos creyentes, más allá de la gran riqueza cultural que existe dentro de esos muros, porque lo mejor de aquella época y de toda la época, yo creo, en cuanto a artistas plásticos y, ¿cómo se les llaman los que hacen las pues esculturas, escritura? Vaya, está ahí. Sí, porque los museos vaticanos y el archivo vaticano recoge patrimonio de todo el mundo, que ha sido fruto de ofrendas, de regalos. Que se le han dado a los sumos pontífices y por parte de reyes católicos también, que además sobrevivió a los grandes saqueos que hubo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que muchos países pierden de su patrimonio cultural. El Museo Vaticano estuvo a salvo de todo ese ir y venir de arte y de otras cosas. ¿Qué decir de las reliquias que andaban huyendo por todos lados? La gente que sí procuraba cuidarlos. Y bueno, evidentemente esto nos da para mucho tema. Nada más era como, quizá lo hablemos en otro momento, pero es el tema de el poder con la iglesia, la concepción que nosotros podemos tener. Y no sé, ¿con qué querrías tú medio puntualizar para dejar esto? Y te lo dejo a ti porque, bueno, tú estás dentro de la iglesia. Sí, católica. A mí me gustaría mucho enfatizar en un hecho que señalé hace poco, que fue que la historia de la iglesia no es la historia de la relación de los poderosos
con los jerarcas, con los altos jerarcas o con los papas. La historia de la iglesia es la historia de muchas personas, de mujeres, de hombres, que fueron heroicos, que fueron intrépidos, que remaron contra corriente, incluso contra las disposiciones de ciertos gobiernos, y que fueron hasta justo en esta época, siguen siendo testimonio no de resistencia o de oposición al poder, sino de algo que no se reduce a lo terrenal, de un reino que no pertenece a este mundo, como decía Jesús. Un reino que nos lleva a ser hermanos, un reino que nos lleva a buscar la verdad, que nos lleva a la concordia, que nos lleva a la caridad, que nos lleva a la esperanza. Y justamente ese creo que es el poder oculto del cristianismo, no solo en la Iglesia Católica, sino también en otros de los que somos discípulos del Maestro del Nazareno. Y bueno, creo que para muestra un botón, ¿no? Después de tantos cientos y cientos de miles ya de años, pues sigue existiendo, seguir existiendo, porque en el caso de los que somos católicos, pues creemos realmente en la existencia de Dios, que no se debe a una finca o un edificio, porque puede ser la iglesia más lujosa y más suntuosa o la capilla más pequeña y más modesta. Nosotros reconocemos la presencia de Dios, ya sabemos cómo y en dónde. Así que el poder de Dios está muy por sobre todo. Muy por sobre todo. Y como siempre decimos, entre el cielo y el suelo, pues está Dios. Está Dios. Nos vemos la próxima. ¿Qué tienen que hacer para seguirnos? ¿Que se suscriban o qué hay que hacer? Claro que sí. Sigue este podcast en la aplicación preferida, ya sea Spotify, Apple Podcast o cualquiera relacionada, porque estamos en todas las plataformas. Y en redes sociales, a Gustavo Añi. Porque está en Padre Monti, ¿no? Bueno, sí, Padre Monti. En YouTube también tienes este podcast si quieres vernos, no solamente escucharnos. Ok, síguenos, suscríbete y bueno, aquí seguiremos hasta que ustedes quieran. Muchos saludos. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Bye. ¿Cómo se dice en italiano? Chao. Chao, chao.